Alfredo Yescas Flores, cronista temático de Milpalta. Nacido en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Cursó primaria y secundaria en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en la delegación Milpalta. Es ingeniero mecánico egresado del ESIME del Instituto Politécnico Nacional y también es presidente de la Asociación de Cronistas de Milpalta AC. Actualmente es miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de la Ciudad de México AC. Ha sido nombrado custodio voluntario del Patrimonio Cultural de San Antonio Tecómitl por la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México. Tiene participación en los libros como DF Festivo, Cómo emerge un volcán, Crónica de los oficios en la Ciudad de México, A qué jugaban nuestros abuelos, Lo que en el corazón está, en la boca sale, Tlacuilos y otros. Actualmente realiza trabajos de revisión, investigación y actualización tendientes a la reedición del libro conmemorativo de la Escuela Secundaria Diurna 9, Teutli, un cuarto de siglo de labor educativa de San Antonio Tecómitl. Él es Alfredo Yescas Flores. Estamos esta tarde con el ingeniero y profesor Alfredo Yescas Flores, y él es un cronista y personaje de Tecómitl, de San Antonio Tecómitl, Milpalta. Él nos platicará anécdotas e historias de nuestro pueblo y de la localidad. Profesor, bienvenido. Estamos aquí para platicar con usted y que nos comente pues cómo ha sido su historia y lo que él nos pueda compartir respecto a la historia personal y de nuestro pueblo San Antonio Tecómitl. Muchas cosas que platicar, pero antes que nada agradecer a ustedes, agradecer a Piedra, Papel y Cultura la invitación que nos hace, porque es una forma también de que nos permite hacerle saber a todas las interesados en lo que ha sido parte de nuestra historia, de nuestro paso por lo que tiene que ver ahora por las escuelas, en las escuelas de San Antonio Tecómitl. Es importante resaltar que San Antonio Tecómitl es punta de lanza en la educación en Milpalta. Y bueno, pues hay muchos antecedentes. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque el antecedente, hablando de primaria, el antecedente de la escuela primaria Agustín Legorreta es justamente la escuela católica. Esta escuela católica era parte del inmueble que es la iglesia. Esta escuela católica estaba en lo que hoy el área, lo que hoy están los baños públicos. Ahí es donde estaban esta escuela católica. Pero resulta de que ya la capacidad de la escuela ya no era suficiente, por lo que se tuvo que recurrir a lo que es la antigua Escuela República de Venezuela. Esta Escuela República de Venezuela estaba situada en lo que es la plaza de la Corregidora, y ocupaba parte de lo que es el reloj hasta lo que es la coordinación. Ahí estaba la calle, lo que hoy conocemos como Avenida Morelos, no era del ancho que hoy tenemos. En realidad era un solo carril, el de ida y venida, y el resto del camelloncito hacia la plaza, hacia lo que es el jardín, lo ocupaba este inmueble, la Escuela República de Venezuela. Quiero destacar también que en esta escuela se iniciaron las clases con 4 salones. Esta escuela la componían 4 salones y un salón central que se ocupaba para el aspecto cultural. Ahí se presentaban obras teatrales. Y de ahí pues voy a hacer un comentario que sucedió posterior con mi maestro Tacho. En este caso sería bueno que nos comentara cómo fue la infancia de los niños de esta época y qué experiencias hay respecto a los maestros, qué anécdotas y situaciones envolvían el contexto cultural de Milpalta y Tecómitl en específico. Pues mira,
Continuando un poquito con la historia, debo decirte que para 1949, el que era entonces el subdelegado en Tecomil, el señor Andrés Jurado, junto con el profesor Quintil Villanueva Ramos y la Junta de Mejoras del Pueblo, se dan a la tarea de empezar a colectar, a buscar todos los medios, los medios económicos para poder adquirir un predio donde se situaría lo que es la escuela Agustín Legorreta. Esto fue en 1949. Para 1951 se pone la primera piedra, construcción que es solamente serían 6 salones. Si ustedes ubican la escuela Agustín Legorreta, entran por la entrada principal y a su izquierda es toda esa nave, fueron los primeros salones. Se observa el tipo de construcción que es piedra, muros muy gruesos, buscando seguir la misma arquitectura de lo que es la secundaria, piedra, usar todo el material de la región que hay, piedra volcánica, solamente piedra. Maestro, un énfasis en esta parte de la historia, es muy nombrado en nuestra localidad la presencia del profesor Quintil Villanueva. ¿Qué datos nos puede contar más sobre este personaje que es muy nombrado en nuestra localidad? El profesor Quintil Villanueva nace en 1898 y bueno, pues su vida siempre fue fructífera, siempre fue buscando hacer impacto, tener un impacto particularmente en la educación. De ahí que a él se atribuye, porque así fue, todavía hay gente que puede dar testimonio del trabajo que realizó localmente. Y ya lo decía yo, comenzando con ese en 1949, para la construcción de la escuela de la Agustín Legorreta, ¿sí? Se pone de acuerdo con la Junta de Mejoras, con don Andrés, que era lo que se conoce como el coordinador territorial. Se pone de acuerdo, recaban el dinero y se adquiere el predio. Para 1951, después de un encuentro que tiene el profesor Quintil Villanueva con un banquero muy prominente, es Agustín Legorreta precisamente, y se logra que toda la parte de apoyo económico se logra para iniciar el proyecto y empezar la construcción de estos primeros 6 salones de lo que sería la escuela Agustín Legorreta. Maestro, esta parte es muy interesante. ¿Cuál es la relación de Agustín Legorreta con Tecomit, con Milpalta? ¿Por qué él decidió hacer este donativo? ¿Hay alguna historia sobre esto? Es curioso, pero se da más bien en un encuentro casual que tiene el profesor Quintil Villanueva con don Agustín Legorreta. Él le plantea la situación y dentro de todo la parte que todos las instituciones tienen de apoyos en este caso para una obra de educación, es como se da la intervención del banquero Agustín Legorreta. Y se inicia ya la construcción formal para 1951. En este caso, ¿cuánto tiempo duró la construcción de la primaria? ¿Del 51 a qué año? ¿Cómo fue? Pues fue muy rápido. Bueno, cuando hay los elementos económicos, se da muy rápido todo el proceso constructivo. Pero llevó escaso un año. Para 1952 se estaba entregando esa primera etapa de lo que es la escuela Agustín Legorreta, consistente en 6 salones. Hablando de este año, en el 51, ¿qué población de niños había en la primaria? ¿De cuántos niños estamos hablando que se atendían? Hablaríamos de una población en total de 5,000 personas, vaya, y hoy estamos hablando de 33,000 personas. Para aquel entonces, en realidad, había que cubrir una necesidad
de educar a los hijos de nuestros campesinos, y con eso, en ese momento, se satisfacía la necesidad. Pero para 1957 entra la segunda etapa de lo que es esta escuela, y se construye la otra nave, el otro grupo de salones. Se construyen 16 salones más para dar un total de 21 aulas, y con esto se concluye la parte original, la primera parte y la segunda parte, que es lo que vemos ahora. Yo recuerdo que los muros eran con puro prismático, bloc de vidrio. No recuerdo si todavía continúan, ¿verdad? Ajá. Pero tenían hago el paréntesis, era cómo nos molestaba el sol. Era un calor y de repente había niños allí echando la siesta, ¿verdad? Pero así se da, con el auspicio, con el apoyo de este señor banquero, don Agustín Legorreta, la construcción de la segunda etapa de lo que es la escuela primaria Agustín Legorreta. Por eso lleva el nombre. Ah, muy bien, maestro. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos del canal cultural. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Estamos a nuestro canal cultural Piedra, Papel y Cultura, y les recordamos que estamos con el profesor e ingeniero Alfredo Yescas Flores. Continuamos. Profesor, nos quedamos hablando sobre la primaria Agustín Legorreta, y está usted a punto de contar las anécdotas que suceden en la primaria, y comentó usted la presencia del maestro conocido como Tacho. Cuéntenos, por favor, qué pasaba. Pues mira, siempre guardamos gratos recuerdos de momentos así como muy marcados, tanto de primaria, la secundaria y demás. Caso primaria, bueno, tengo muchos, pero mi sexto año, pues imagínate, el último año de primaria, aquella inquietud, ya vamos a entrar a la secundaria, y nuestro maestro Tacho era el último año que celebraba para nosotros en primaria el día 10 de mayo. El día 10 de mayo me quedó muy grabada la decisión que toma Tacho, mi maestro Tacho Eustacio González Lira, un profesor de San Gregorio, que en aquella época, hago el paréntesis, lo comento, en aquella época llevaba corriendo a la primaria, nos daba clase, y como llegaba salía corriendo para llegar a clase en la universidad. Él es abogado, él estudió leyes. Y decía yo, Tacho se pone en un dilema cuando tenemos que hacer obsequio por festejar el Día de la Madre. Éramos 53 alumnos en ese salón, y resulta de que dice, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con ustedes, muchachos? Hablando de todos, ¿verdad? Y se queda pensando y se nos queda viendo a 3 niños. Esos 3 niños están vivos, todavía nos seguimos frecuentando, esos 3 niños, esos 2 niños y yo. Y se nos queda viendo a nosotros y viendo el resto del grupo. Resulta que el resto del grupo eran puras compañeritas, eran mujercitas. O sea, perdón, maestro, estamos hablando de que eran 47 niñas y 3 niños. Bueno, 53. Ah, 53, 50 niñas y 3 hombres. 3 varoncitos. Ajá. Y se les queda viendo a las compañeritas, a las niñas, y le dice, bueno, con ustedes no tengo ningún problema, lo tenemos resuelto, pero con ustedes 3, ¿qué haré? Se quedó pensando Tacho, ¿qué haré? Y después, más bien yo creo de no mucho pensarlo, dijo, ya. Él tenía, no sé si, él tenía un lenguaje, un léxico a veces, poco aplicable para los niños, pero en pocas palabras nos dijo, ustedes se amuelan, contrapalabra, ustedes se amuelan, dice, y todos hacer lo mismo, parejo, carpetitas. Entonces las compañeritas empezaron a sonreír y nosotros nos quedamos viendo los 3 niños uno al otro, unos a los otros. Total, no hubo cambio, y a darle, nos dio la lista.
ya me fui bueno, ya recurrimos en sexto año, pues se recurre al papá, a la mamá, a comprar los aros, a comprar el retacito de tela, una tela de manta, manta gruesa, a comprar los hilos, la aguja, las agujas y el diseño de florecitas, de diseño de flores, para pintarlo y seguir punto de cruz. Punto de cruz. ¿Qué significaba eso para los niños? O sea, para usted fue un niño y hacer este trabajo, ¿qué representaba? Fíjate que más que nada yo siempre fui desde niño muy inquieto y no lo tomé tanto me llamó la atención y me apliqué. El asunto estaba allá afuera del salón, allá en el recreo, en donde te decía, se te quedaban viendo todos los demás compañeros, todo el resto de la escuela de varoncitos, y se reían de ti, se burlaban, te señalaban, ¿no? Total que, ¿cómo salimos de esas sin pleitos, sin nada? Salimos adelante, y efectivamente terminé haciendo, mis otros compañeros y yo, nuestras carpetitas. No hace mucho, platicando con mi mamá, con mi señora madre, me decía yo, oye mamá, a propósito, ¿te acuerdas de aquellas carpetitas que te regalé en sexto? Y me dice, sí, ahí las tengo. O sea que sigue mamá conservando carpetitas después de algunos añitos, ¿verdad? Ese fue uno de los anécdotas con Tacho. Oiga, maestro, y bueno, es muy sabido que en aquellos años la primaria, la salida era como muy nostálgica y muy especial, se consideraba como un paso al otro ciclo escolar. ¿Qué pasaba en esos momentos? Bueno, se llega a fin de año. Bueno, en el Inter hay trabajos. Otra cosa que hicimos con Tacho, con el maestro Tacho, fue presentar una obra teatral en la antigua escuela, ya les mencionaba yo, la antigua Escuela República de Venezuela, que en el centro tenía un salón muy grande que se ocupaba para obras teatrales, para cuestión cultural de la misma escuela. Y ahí presentamos una obra teatral, La Adelita, me acuerdo. Entonces salimos con yo hago el dueto con una compañerita, me acuerdo, Isabel es de aquí, de Tecomio. Hoy pues ya debe ser una señora grande, muy respetable, ¿verdad? Pero en aquel entonces pues éramos los dos cantando justamente La Adelita, ahí en este foro. A los 12 años más. Exactamente. Y yo, para cerrar ese día, bueno, saco mi pistola y pum, 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 aviento balazos al aire. Era una pistola de chinampinas. Y ahí con Tacho teníamos mucha actividad cultural. Eso era lo que a mí me gustaba mucho con Tacho. Se llega a fin de año, se llega al sexto año y es hora de cambiar, ¿verdad? De cambiar. Vas a un momento diferente. Desde que hoy las clases no son corridas, no es corridas, recreo, regresa recreo y hasta terminar y a salir a las 1:30, 2 de la tarde. No, ahora la secundaria son materias, por materias. Sí se siente esa nostalgia, la tristeza, pero yo creo que se nivela, se contrarresta esa tristeza con la emoción de llegar a la secundaria. Ya de portar ese uniforme para los varoncitos, ese uniforme de color beige, beige tipo militar, un poco militar. Teníamos que usar la corbata y teníamos que usar una cuartelera. Y ese era el uniforme para la secundaria. Para las mujercitas, para las compañeritas, el primer año era un uniforme color rosa. Para el segundo año era el uniforme color azul. Y el tercer año era uniforme guinda. Así era como estaba. Y efectivamente con esa emoción entramos a la secundaria. Me acuerdo que, eso sí, entrando a la famosa novatada. Ya desde entonces la novatada, y aquí me dieron una trasquilada, tuve que andar pelón. La novatada era justamente que te
que te trasquilaran, que te cortaran el cabello. Lo hacían los mismos compañeros de tercero. Los mayores, sí, eran los de tercero. Nosotros chipilingos, chiquititos, llegaban, y vente para acá. Maestro, una pregunta. Usted comenta que cuando estaba en la primaria eran solamente 3 niños y eran muchas niñas. Correcto. ¿En la población de la primaria cambia o se mantiene igual? ¿Hay menos niñas y más niñas o cómo está la población ahí? Me parece que se da el hecho de que nos integren a este grupo, a estos 3 niños, por ser tardía la inscripción. Porque quizás ya en otros grupos ya no hubo cupo para nosotros y se los mandaron a Tacho. A esos 3 niños se los mandaron a Tacho. Entonces, esa fue una de las razones. No precisamente que el siguiente año que tomara Tacho le tuvieran que asignar 3 niños. No. En ese año a Tacho le asignaron mujercitas y nosotros seguramente por llegar tarde, pues fuimos ubicados ahí. Ya no había cupo en otros salones, ¿verdad? Ok, maestro. ¿Qué nos cuenta sobre la secundaria, su construcción, su origen? También fue una secundaria emblemática y lo sigue siendo en nuestra zona, en nuestra delegación. ¿Cuál es el significado de la secundaria en este? Bueno, como yo lo decía, la secundaria es punta de lanza en la educación, ahora secundaria en Milpalta. En 1936 se da la idea, el proyecto de crear una escuela técnica del agro, para el campo. Con esa idea se empieza el proyecto de la construcción, desde luego desde la adquisición del terreno y todo, para tener la escuela, una escuela donde los hijos de los campesinos pudieran tener acceso a este tipo de educación y optimizar lo que es el campo. Maestro, entonces la secundaria empieza con un fin dirigido a lo agrario, dirigido a los campesinos. Nos quedamos con este punto, maestro. Compañeros de Piedra, Papel y Cultura, hacemos una pausa en nuestro canal y regresamos. No se vayan.